El aroma a cempasúchil siempre había sido para mí un bálsamo, un puente sagrado entre los vivos y los muertos que, en nuestra cultura, celebramos con tanto respeto. Pero aquella mañana de noviembre, en la sala 4 de la funeraria Galloso de Félix Cuevas, ese perfume denso, terroso y anaranjado se me antojaba insoportable. Se mezclaba de manera nauseabunda con el olor artificial a desinfectante de pino y el perfume dulzón, casi empalagoso, de las señoras de la alta sociedad que habían venido a cumplir. No era el dolor por la muerte de Efrén lo que me revolvía el estómago. A mi esposo, mi compañero de batallas durante 42 años, ya lo había llorado lo suficiente. Lo había llorado en silencio durante las noches interminables en el hospital, sosteniendo su mano huesuda mientras el cáncer de páncreas, ese ladrón silencioso, se lo comía gramo a gramo hasta dejarlo en los huesos. Lo había llorado cuando, en su último momento de lucidez, me miró con esos ojos que alguna vez fueron de fuego y me pidió perdón sin palabras. No, la náusea que sentía en la boca del estómago, esa mezcla amarga de bilis y decepción que me quemaba el esófago, la provocaba la vista de mi propia sangre, mi único hijo, Rodrigo. Ahí estaba él, parado junto al ataúd de caoba barnizada que habíamos elegido, o mejor dicho, que yo había elegido y pagado. Impecable en un traje italiano de corte slim fit que costaba más de lo que ganaba un cargador de la central de abastos en 2 años de romperse la espalda. Llevaba unas gafas de sol de diseñador, oscuras como su conciencia, aunque estábamos en el interior, bajo la luz tenue y respetuosa de la capilla. No dejaba de teclear en su iPhone último modelo, con los pulgares moviéndose a una velocidad frenética, ajeno a la solemnidad del momento. No había derramado una sola lágrima. Ni una sola gota de agua salada había manchado sus mejillas perfectamente afeitadas. A sus 32 años, Rodrigo se comportaba más como una celebridad aburrida, obligada a asistir a un evento benéfico de segunda categoría, que como un hijo despidiendo al hombre que le había dado la vida y el apellido. Me acerqué al féretro para acomodar una vez más el arreglo de rosas blancas que parecía querer deslizarse. Mi mano, arrugada y manchada por años de sol y trabajo, acarició la madera fría. «Mamá, por favor», susurró Rodrigo, apareciendo a mi lado como un fantasma molesto. Se inclinó hacia mí y su aliento me golpeó con un olor a menta fresca y a tabaco caro. «Deja de sobar la caja, estás arrugando el satén y se ve mal». Ya van a llegar los socios del club de industriales. Compórtate, por favor. No quiero escenas de viuda doliente de telenovela. Retiré mi mano como si la madera ardiera, sintiendo cómo mis dedos temblaban. No era de frío, ni de miedo. Era una rabia vieja, una brasa que llevaba años ardiendo bajo mis costillas y que ahora, con la muerte de Efrén, amenazaba con convertirse en un incendio forestal. «Es tu padre, Rodrigo», murmuré, con la voz ronca por el cansancio de 3 días sin dormir. «Un poco de respeto. No estamos en una reunión de tu consejo de administración. Estamos velando a un hombre bueno». Él soltó un resoplido, ese sonido despectivo, corto y nasal que había perfeccionado desde que regresó de su maestría en Londres. «Papá ya no está, mamá. Se acabó. Dejó de existir en el momento en que el monitor cardíaco hizo ese pitido molesto. Ahora hay que pensar en los vivos, en el legado, en la imagen. Y hablando de vivos», hizo una seña discreta pero imperiosa hacia la entrada de cristal esmerilado. Por la puerta entró Sabrina, su prometida. Caminaba con un repiqueteo de tacones que resonaba en el silencio de la sala como martillazos. Llevaba un vestido negro que,
Aunque técnicamente cumplía con el luto, se ajustaba a su cuerpo operado de una manera que gritaba «mírenme» en lugar de «respeto». Traía un bolso Chanel colgado del brazo y una expresión de fastidio apenas disimulada. Se acercó a nosotros, besó el aire a 3 centímetros de mi mejilla derecha y luego a la izquierda, sin tocarme, como si temiera que mi vejez o mi tristeza fueran contagiosas. «Ay, doña Socorro, mi más sentido pésame, de verdad», dijo con esa voz chillona y arrastrada, típica de las niñas ricas de Polanco, que me taladraba los oídos. Qué fuerte todo, ¿no? Pero bueno, al menos ya descansó el señor Efrén. Dicen que sufrir es peor. Oye, Rodri, mi amor, el arquitecto me acaba de mandar los renders finales para la remodelación de la terraza. Tienes que verlos. La pérgola bioclimática queda divina, justo donde ahora está el jardín de tu mamá. Le va a dar un toque súper moderno a la fachada. Me quedé helada. Sentí que la sangre se me iba a los talones. ¿El jardín? Mi jardín de bugambilias, rosales y árboles de limón que había plantado con mis propias manos hace 20 años. Ese rincón de paz donde Efrén se sentaba a leer el periódico y a fumar sus puros a escondidas. ¿De qué estás hablando, niña?, pregunté, mirando a mi hijo, buscando una explicación lógica, esperando que fuera una broma de mal gusto. Rodrigo se ajustó el nudo de la corbata Windsor, visiblemente molesto por la indiscreción de su novia, pero no por el contenido de sus palabras. «Sabrina, te dije que no era el momento», dijo entre dientes, lanzándole una mirada de advertencia. Pero Sabrina, con la delicadeza de un elefante en una cristalería, soltó una risita nerviosa y sacó su celular para mostrarme la pantalla. «Ay, perdón, gordito, pensé que ya le habías dicho. Como la casa es enorme, doña Socorro, y usted ya está sola, pues Rodri pensó, y yo estoy totalmente de acuerdo, que sería mejor modernizarla un poco para cuando nos mudemos después de la boda. Queremos algo más minimalista. Esas plantas viejas atraen muchos insectos». ¿Mudarse? Sentí que el suelo de mármol se movía bajo mis pies. «Esa es mi casa. Yo vivo ahí». Rodrigo me tomó del brazo, con un agarre firme, casi doloroso, y me apartó unos metros del ataúd, llevándome hacia una esquina donde había una cafetera y unas galletas rancias. Se quitó las gafas de sol y me miró a los ojos. Eran los ojos marrones de Efrén, idénticos en forma y color, pero vacíos de la calidez humana que caracterizaba a mi esposo. Los de Rodrigo eran ojos de tiburón, fríos, calculadores, siempre buscando la siguiente presa. «Mamá, sé realista por una vez en tu vida. Tienes 68 años. Esa casa en Lomas de Chapultepec tiene 500 metros cuadrados de construcción y 1000 de terreno. Es demasiado grande para ti. Las escaleras, el mantenimiento, la seguridad, es peligroso. Además, papá siempre quiso que yo me hiciera cargo de todo, que tomara el timón de la familia. Es el ciclo de la vida, mamá». Los leones viejos se retiran. Tú necesitas descansar, ir a un lugar donde te cuiden, donde no tengas que preocuparte si se funde un foco o si hay que podar el pasto. ¿Un asilo? La palabra salió de mi boca como un escupitajo, cargada de veneno. «No seas dramática. Una residencia de retiro, mamá. El atardecer dorado. Es exclusivo, carísimo, lo mejor de lo mejor. Tiene enfermeras 24 horas, actividades recreativas, clases de pintura, bingo, noches de cine. Te va a encantar. Vas a hacer amigas de tu edad. Ya pagué el depósito y el primer mes con la tarjeta corporativa de la empresa». Lo miré, tratando de encontrar algún rastro del niño que alguna vez corría hacia mí con las rodillas raspadas buscando consuelo, el niño al que yo le soplaba las heridas y le prometía que todo estaría bien.
No estaba. Ese niño había muerto hacía mucho tiempo, asesinado por el exceso de mimos, por el dinero fácil y por una educación que le enseñó el precio de todo y el valor de nada. Solo veía a un extraño ambicioso que miraba su Rolex cada 30 segundos, ansioso porque el trámite burocrático de enterrar a su padre terminara para poner sus manos bien cuidadas sobre la herencia. No voy a ir a ningún lado, Rodrigo. Esa es mi casa, la compré yo. Y Transportes E&S es mi vida. Yo la construí ladrillo a ladrillo, mientras tú jugabas con carritos. Él sonrió, una sonrisa torcida y condescendiente, como la que se le dedica a un niño que dice tonterías o a un anciano que delira. Ay, mamá, siempre tan terca, tan aferrada al pasado. Ya hablaremos el lunes en la lectura del testamento. Ahora, por favor, siéntate y no hagas escenas. Están llegando los inversionistas chinos y necesito que vean una familia unida y fuerte. Si me arruinas este networking, te juro que no te lo perdonaré. Me senté en la última fila, sola, rodeada de coronas de flores que olían a muerte y a hipocresía. Veía a mi hijo recibir apretones de manos y abrazos, fingiendo ser el patriarca doliente, el heredero legítimo, el nuevo rey de la selva. Lo que Rodrigo no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que los reyes no se hacen con trajes caros ni títulos universitarios colgados en la pared. Los reyes, y sobre todo las reinas, se forjan en el barro, en la adversidad y en el silencio. Mi mente, buscando refugio del dolor presente, viajó 40 años atrás, lejos del mármol pulido, el aire acondicionado y los canapés de salmón. Viajó al olor penetrante de cebolla podrida, cilantro fresco y diésel quemado de la central de abastos de la Ciudad de México. Recuerdo el día exacto que conocí a Efrén Santillán. Era una madrugada de diciembre. Hacía un frío que calaba los huesos y se colaba por debajo de los suéteres de lana. Él manejaba un camión Torton destartalado, de color rojo despintado, cargado hasta el tope de sandías de Veracruz. Tenía una sonrisa chueca y unos ojos vivaces que podían convencer al diablo de comprar agua bendita a sobreprecio. Yo era la cajera en una bodega de chiles secos y especias, Chiles La Costeñita. Tenía 28 años, las manos curtidas por contar monedas y billetes sucios, y una reputación de ser más brava que el chile habanero. Nos enamoramos entre costales de guajillo y cajas de madera astillada. Él me traía tacos de carnitas y me contaba chistes malos. Yo le cuadraba las cuentas de sus fletes porque él era un desastre con los números. Nos casamos con lo opuesto, en una ceremonia civil rápida y con un solo sueño compartido, tener nuestra propia flota de camiones. No queríamos ser ricos, queríamos ser libres. Queríamos no depender de un patrón que nos gritara. Pero Efrén, que Dios lo tenga en su santa gloria y me perdone por hablar mal de los muertos, tenía un defecto tan grande como su corazón. Tenía manos de mantequilla para el dinero. Le encantaba invitar a los amigos, ser el alma de la fiesta, prestar dinero a quien le llorara una pena y, lo peor de todo, las apuestas. Los gallos y las carreras de caballos eran su perdición. «El dinero es para rodar, Soco, como las llantas», me decía con esa risa despreocupada cuando yo le reclamaba que faltaba dinero para la renta. Yo era la que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana en la cocina de nuestro pequeño departamento en Iztapalapa, con una calculadora vieja de teclas grandes y un cuaderno de contabilidad manchado de café, cuadrando los centavos, estirando el peso para que llegara a fin de mes.
Yo fui la que aprendió a negociar con los coyotes que querían pagarnos una miseria por los fletes, la que aprendió a detectar qué chofer nos robaba gasolina ordeñando los tanques, la que se enfrentó a los extorsionadores que venían a cobrar piso con nada más que una mirada de acero y una escopeta recortada que guardaba debajo del mostrador. Cuando Rodrigo nació, después de años de intentarlo y perder esperanzas, Efrén ya era Don Efrén, el patrón simpático y bonachón que todos querían en la central. Yo me convertí en Doña Socorro, la señora seria de la oficina de atrás, la que firmaba los cheques, la que decía no cuando Efrén decía sí, la ogra, la tacaña. Para proteger el patrimonio de las deudas de juego de Efrén, tomé una decisión drástica hace 30 años. Una decisión nacida del miedo a perderlo todo, a quedarnos en la calle con un bebé en brazos. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Efrén había llegado pálido, temblando, confesando que había perdido el dinero de la nómina de la semana en una partida de póker. «Se acabó, Efrén», le dije, poniendo los papeles sobre la mesa de la cocina. No grité. Mi voz era tan fría que él dejó de llorar. «O firmas esto o me voy con el niño y no nos vuelves a ver». Eran documentos legales, separación de bienes, traspaso de la propiedad, constitución de la sociedad anónima. «Todo a tu nombre, Soco», me dijo aquella noche, firmando con mano temblorosa, llorando de vergüenza, pero también de alivio, porque en el fondo sabía que él no podía controlarse. «Tú eres la jefa, tú siempre has sido la jefa, yo solo soy el chofer». Y así fue. Durante 3 décadas mantuvimos esa fachada. Efrén era el rostro público, el que bebía tequila con los clientes, el que recibía los aplausos. Yo era la maquinaria invisible que mantenía el barco a flote. Pero Rodrigo nunca lo supo. Creció viendo a su padre dar las órdenes públicas, viendo a su padre manejar los camiones nuevos, viendo a su padre ser el héroe. A mí me veía cocinando mole los domingos, surciendo calcetines o sentada en silencio en la oficina detrás de una pila de facturas. Para él, yo era un accesorio, una ama de casa con suerte que se había casado con un hombre exitoso. El lunes después del funeral, 3 días después de enterrar a mi esposo, la realidad me golpeó con la fuerza de un tráiler sin frenos bajando por la Rumorosa. Había salido temprano, a eso de las 7 de la mañana, para ir al mercado de Jamaica. Necesitaba comprar flores frescas, nardos y alcatraces, y veladoras para el altar que había montado en el estudio de Efrén. Quería que la casa oliera a vida, a flores frescas, no a enfermedad y muerte. Quería limpiar la energía. Cuando regresé a la residencia en Lomas de Chapultepec, cerca del mediodía, el taxi se detuvo frente al imponente portón de hierro forjado negro. Pagué al conductor, un señor amable que me ayudó a bajar los ramos de flores, y saqué mis llaves del bolso. La llave no entraba. Lo intenté de nuevo, forcejeando un poco, pensando que mis manos viejas y torpes por la artritis me estaban jugando una mala pasada. O tal vez me había equivocado de llave. Revisé el llavero. No, era la correcta. Probé otra vez. Nada. El metal chocaba contra el metal. Entonces miré bien. La cerradura era nueva. Brillaba bajo el sol del mediodía. Un mecanismo digital moderno, de esos que tienen un panel táctil y lector de huella, que no tenía ranura para mi llave de toda la vida. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, el portón se abrió con un zumbido eléctrico suave. Rodrigo salió del interior de la propiedad. Iba vestido con ropa deportiva de marca, unos pants grises y una camiseta ajustada, sosteniendo un batido verde Detox en la mano. Detrás de él, en la entrada de la casa, apiladas como si fueran basura para el camión recolector, vi cajas de cartón, y encima de ellas mis maletas. «¿Rodrigo?», pregunté.
dejando caer los ramos de flores al suelo. ¿Por qué no abre mi llave? ¿Qué son esas cajas? ¿Qué haces? Él se acercó a la reja sin abrirla del todo, manteniéndola como una barrera física entre nosotros, como si yo fuera una vendedora ambulante molesta. Mamá, te lo dije en el funeral. Su tono era calmado, pedagógico, una calma que me heló la sangre más que cualquier grito. No es seguro que vivas aquí sola. He tomado la decisión ejecutiva, como hombre de la casa, de acelerar tu mudanza. Es por tu bien. ¿Mi mudanza? Sentí que me faltaba el aire, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Yo no he aceptado nada. Esta es mi casa. Abre esta puerta inmediatamente, Rodrigo Santillán. No grites, por favor. Vas a espantar a los vecinos. ¡Y qué vergüenza!, dijo él, tomando un sorbo de su jugo verde. Mira, mamá, sé que estás confundida por el duelo. El geriatra con el que consulté dijo que el estrés postraumático podía afectarte la memoria y el juicio. Por eso es mejor que vayas a El Atardecer Dorado. Ya mandé tus cosas importantes, tus joyas, tus papeles, tus fotos, para allá en una camioneta esta mañana. Aquí afuera te dejé una maleta con ropa para unos días, lo básico. Señaló una maleta gris, vieja, tirada en la banqueta. Mi maleta, la que usaba para ir a ver a mi hermana. Rodrigo, escúchame bien. Soy tu madre. Te parí, te limpié, te di todo. No puedes hacerme esto. Es ilegal, es inmoral. La casa era de papá, mamá, y como su único hijo varón, es mi responsabilidad administrar el patrimonio familiar. Sabrina y yo nos mudamos hoy mismo. Necesitamos espacio y privacidad para empezar nuestra vida. Tú ya viviste tu vida, tuviste tu tiempo. Ahora déjanos vivir la nuestra. No seas egoísta. ¿Egoísta? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero de rabia, no de tristeza. ¿Egoísta yo, que me quité el pan de la boca para que tuvieras tenis Nike? ¿Que trabajé doblado para pagarte la universidad en Londres? Hijo, por favor, no me hagas esto. Tu padre no querría esto. Se volvería a morir si te viera. La cara de Rodrigo se endureció. La máscara de hijo preocupado cayó y dejó ver al monstruo. Mi padre está muerto. Supéralo. Y si estuviera vivo, estaría de acuerdo conmigo en que ya no sirves para administrar una casa de este tamaño. Mira tus manos, mamá. Tiemblan. Estás vieja. Estás obsoleta. Acéptalo con dignidad y vete. El Uber para el asilo llega en 5 minutos. No me obligues a llamar a seguridad para que te quiten de mi banqueta. El portón se cerró con un chasquido metálico definitivo. Un sonido que marcó el final de mi vida como madre y el inicio de mi vida como vengadora. Me quedé ahí, en la banqueta de la calle Paseo de la Reforma, donde había vivido 20 años, con una maleta vieja a mis pies y el corazón hecho pedazos. Los vecinos pasaban en sus autos blindados, desviando la mirada, fingiendo no ver a la anciana que había sido expulsada de su propio reino. Me sentí desnuda, humillada, pequeña. El Uber llegó. Un Nissan Versa blanco. Un muchacho joven bajó la ventanilla. Señora Socorro, tengo un viaje para la residencia El Atardecer Dorado. ¿Es usted? Miré la casa una última vez. Vi a Sabrina en la ventana del segundo piso, mi dormitorio, el cuarto que compartí con Efrén. Estaba corriendo las cortinas de terciopelo que yo misma había cosido a mano. Me pareció ver que se reía. No, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, grave, ancestral. No voy a ese lugar. Lléveme a la colonia Narvarte, a la calle Zempoala. Voy a casa de mi hermana. Mientras el auto se alejaba, no lloré.
La tristeza se había evaporado con el calor del mediodía, dejando en su lugar algo mucho más útil, algo frío y afilado, la claridad. Rodrigo creía que estaba lidiando con una anciana indefensa y senil. No sabía que acababa de declararle la guerra a la verdadera dueña del imperio. No sabía que acababa de despertar a la patrona. «¿Está bien, señora?», preguntó el chofer, mirándome por el retrovisor con preocupación. «La veo muy pálida». «Sí, joven», respondí, secándome una lágrima solitaria que se había escapado por el rabillo del ojo. «Solo estoy pensando». «¿En qué, si se puede saber?» «En que a veces, para educar a un hijo, aunque duela en el alma, hay que dejar que se estrelle contra la pared a toda velocidad». Los días siguientes fueron un torbellino silencioso de estrategia y café. Me quedé con mi hermana Lucha, una mujer bajita, redonda y brava como un perro de pelea. Lucha vivía en un departamento pequeño, pero lleno de amor y olor a pan dulce. Cuando le conté lo sucedido, quiso ir a Lomas con un rodillo de amasar a romperle la cara a Rodrigo. «¡Es un desgraciado, Soco! ¡Un malnacido!», gritaba Lucha mientras caminaba de un lado a otro de su cocina. «Después de todo lo que le viste, las escuelas privadas, los coches del año, los viajes a Europa, se merece que lo desheredes y lo dejes en la calle». «Tranquila, Lucha», le dije, tomando un sorbo del café de olla con canela que ella preparaba mejor que nadie. «El perro que ladra mucho es porque tiene miedo. Rodrigo tiene miedo de ser nadie. Por eso necesita la casa, el dinero, el título de director general. Cree que eso lo hace hombre. Cree que el hábito hace al monje». «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que se quede con todo? ¿Vas a irte a ese asilo de ricos?» Sonreí. Una sonrisa triste pero afilada como un bisturí. «No, hermana, voy a darle exactamente lo que se merece. Espera a la lectura del testamento el lunes. Ya hablé con el licenciado Fausto. Todo está listo». Mientras tanto, mis informantes leales, mis ojos y oídos en la empresa, me contaban lo que pasaba en Transportes E.S. Don Chuy, el jefe de almacén, que llevaba con nosotros 30 años y que era compadre de Efrén, me llamó llorando por la noche. «Patrona, el Junior me corrió», me dijo con la voz quebrada, un hombre de 60 años llorando como niño. Llegó hoy en la mañana gritando, pateando cajas. Dijo que el almacén olía a viejo, que quería todo digitalizado, robots y computadoras. Me dijo que yo era un estorbo, que era lento. Me dio 20 minutos para sacar mis cosas. Y no solo a mí, patrona, también corrió a doña Martita, la de limpieza, al contador Ramírez. Dice que va a traer gente nueva, consultores externos, gente con visión global. Sentí un fuego en el pecho. Esa era mi gente, mi familia extendida. «Tranquilo, compadre Chuy», lo consolé apretando el teléfono. «Nadie va a perder su trabajo. Tómalo como unas vacaciones pagadas de una semana. Vete a pescar. Yo me encargo de esto. Te doy mi palabra de honor». «Pero patrona, él dice que ya está negociando vender la mitad de la flota de camiones para comprar terrenos virtuales o no sé qué estupidez de bitcoins y NFTs. Dice que el transporte de carga es un negocio sucio y del pasado». Sentí una punzada en el pecho. Mis camiones, esos monstruos de acero que llevaban comida a todo el país. El sudor de mi frente convertido en metal y llantas. Rodrigo quería desmantelar 40 años de trabajo para jugar a ser inversionista digital. «No te preocupes, Chuy. El que vende la piel del oso antes de cazarlo, termina comido por el oso. Confía en mí». Llegó el lunes, el día del juicio final.
La cita era en el despacho del licenciado don Fausto, en un edificio antiguo de techos altos en el centro histórico, calle de Tacuba. El lugar olía a madera vieja, a cera de pisos y a leyes eternas. Don Fausto había sido amigo de Efrén y mío desde que empezamos vendiendo tomates en una camioneta prestada. Él había redactado cada contrato, cada escritura. Él sabía dónde estaban enterrados todos los esqueletos. Llegué temprano, media hora antes. Iba vestida con mi mejor traje sastre negro, impecable, el cabello plateado recogido en un chongo estricto y mis perlas. Me senté en una silla de cuero capitoné, con la espalda recta como una vara, las manos cruzadas sobre mi bolso. Parecía una estatua. 20 minutos tarde, llegaron Rodrigo y Sabrina. Entraron riendo, haciendo ruido, rompiendo la solemnidad del lugar. Rodrigo traía unos planos enrollados bajo el brazo y un café de Starbucks en la mano. Sabrina venía mascando chicle. «Perdón por la demora, el tráfico en Reforma es un asco», dijo Rodrigo sin disculparse realmente, tirando las llaves de su BMW sobre la mesa de caoba. «Y bueno, estábamos viendo azulejos italianos para la piscina. Queremos cambiar todo el piso». «Hola, mamá, ¿te ves bien? ¿Te tratan bien en el asilo? ¿Ya hiciste amigas?» «Estoy viviendo con tu tía Lucha», dije secamente, sin mirarlo. Él rodó los ojos y suspiró. «Ay, mamá, qué drama, siempre haciéndote la víctima. Bueno, acabemos con esto rápido. Tengo una reunión con unos inversionistas chinos a las 12 en el restaurante del Four Seasons. Vamos a expandir la marca. Papá pensaba en chiquito, era muy localista, pero yo voy a llevar Transportes EIS al siguiente nivel, logística internacional». Se sentó en la cabecera de la mesa, la silla del patriarca, con una arrogancia que llenaba la habitación. Sabrina se sentó a su lado, sacando un espejo compacto para retocarse el labial rojo intenso. Don Fausto, un hombre de 75 años, con bigote blanco estilo porfiriano y mirada de búho sabio, carraspeó desde su escritorio. Ajustó sus lentes de media luna. «Buenos días. Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de don Efrén Santillán Martínez». Abrió un sobre lacrado con parsimonia, disfrutando el momento. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente, revisando su reloj. «Yo, Efrén Santillán, estando en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción», comenzó a leer Fausto con su voz de barítono. El documento era breve, extrañamente breve, demasiado breve para el gusto de un heredero ansioso. Legó a mi único hijo, Rodrigo Santillán Mendiola, mi colección personal de discos de vinilo de música ranchera, mis 3 relojes de pulsera usados y mi camioneta Ford F-150 modelo 1990, color azul, placas 456XYZ, la primera unidad que compré como recordatorio de dónde venimos y del valor del trabajo duro. Hubo un silencio espeso en la sala, un silencio que pesaba toneladas. Rodrigo parpadeó, confundido, como si le hubieran hablado en chino. Dejó de tamborilear los dedos. «¿Y?» preguntó, con una risa nerviosa. «Sigue leyendo, Fausto. Salta la parte sentimental. Ve a los activos». Don Fausto cerró la carpeta de cuero con suavidad. «Eso es todo, Rodrigo». Rodrigo soltó una carcajada fuerte, incrédula. Se puso de pie. «¿Cómo que eso es todo? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Dónde está la empresa? Las cuentas bancarias corporativas, los fondos de inversión, la casa de Lomas. Papá tenía una fortuna de más de 50 millones de pesos en activos. Yo vi los balances». «Así es», dijo don Fausto con calma, mirándolo por encima de sus lentes.
Los activos existen, pero tu padre no podía heredarte lo que no era suyo legalmente. La cara de Rodrigo pasó del rojo furioso al blanco cadavérico en un segundo. Sabrina dejó de masticar su chicle. ¿De qué estás hablando, viejo? Rodrigo alzó la voz. Papá era el dueño de todo. Él fundó la empresa. Él era Don Efrén. Todo el mundo lo sabe. Él fundó la empresa con su trabajo, sí, Rodrigo, pero el capital inicial, la administración financiera y la propiedad legal de todos los bienes inmuebles y muebles siempre han estado a nombre de tu madre. Don Fausto presionó un botón en su computadora portátil y la pantalla grande de proyección en la pared de la sala se encendió. Aparecieron documentos escaneados, escrituras de la casa, actas constitutivas de Transportes E&S, facturas de la flota de camiones Scania y Kenworth, títulos de propiedad de las bodegas en la central. En todos y cada uno de ellos, resaltado en letras negritas, se leía un solo nombre: María del Socorro Mendiola. Tu padre era un empleado, Rodrigo, dije, rompiendo mi silencio. Me puse de pie despacio. Mi voz sonó fuerte, clara, llenando cada rincón del despacho. Un empleado con un sueldo muy generoso, sí, y con el título de Director General Honorario para que se sintiera importante ante sus amigos. Pero la dueña única de Transportes E&S, de la casa donde creciste, de las cuentas que pagaron tu maestría y de hasta el último tornillo de esos camiones, soy yo. Siempre he sido yo. Rodrigo se quedó boquiabierto, mirando la pantalla y luego a mí. ¡Eso es mentira!, gritó golpeando la mesa con el puño. Tú lo manipulaste, aprovechaste cuando estaba enfermo. Papá nunca habría permitido que una mujer, que tú, que solo sabes cocinar. ¿Que yo qué? Lo interrumpí, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Que yo controlara el dinero que él se gastaba en peleas de gallos? ¿Que yo salvara el patrimonio familiar 3 veces cuando él quería hipotecar la casa para pagar deudas de juego? Tu padre fue un hombre bueno, Rodrigo. Lo amé con toda mi alma, pero era débil ante el vicio. ¿Y tú? Tú eres su debilidad hecha carne, pero sin su bondad. ¡Esto es fraude!, bramó, con las venas del cuello hinchadas. Voy a impugnar este testamento. Voy a demandarte. Tengo derechos. Soy el heredero forzoso. Soy tu hijo. No hay herencia que impugnar porque no hay bienes a nombre del difunto, salvo los mencionados, intervino don Fausto con frialdad. Y en cuanto a tus derechos como hijo, hablemos de tu conducta reciente. El notario sacó otro sobre de su cajón. Este era de color rojo sangre. Tu madre, en su inmensa generosidad, y a pesar de mis consejos legales en contra, había preparado un instrumento jurídico paralelo, un fideicomiso de bienestar familiar. Este fideicomiso te daría acceso a una renta mensual de 100,000 pesos y, eventualmente, a la dirección operativa de la empresa tras un periodo de prueba, siempre y cuando demostraras capacidad, lealtad y respeto filial. Los ojos de Rodrigo brillaron con una pizca de esperanza desesperada. Se aferró a esa tabla de salvación. Sabrina volvió a prestar atención, alisándose el vestido. Pero, continuó Fausto, y esa palabra cayó como una guillotina de acero, hay una cláusula de anulación inmediata, la cláusula 14, por ingratitud manifiesta. Específicamente, el documento cita: cualquier acto de violencia física o psicológica, abandono, desalojo o intento de despojo contra la titular de los bienes, doña Socorro Mendiola. Don Fausto volvió a tocar el teclado. En la pantalla, los documentos desaparecieron y apareció un video. Era la grabación de la cámara de seguridad del portón de mi casa en Lomas con fecha de hace 3 días.
Vimos en alta definición la escena vergonzosa. Vimos cómo Rodrigo me lanzaba la maleta a la calle. Escuchamos con audio digital cristalino sus palabras crueles. Estás vieja, estás obsoleta. Acéptalo con dignidad y vete. El Uber para el asilo llega en 5 minutos. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido del proyector. Rodrigo miraba la pantalla con la boca abierta, pálido como un muerto. Se veía feo, se veía cruel, se veía pequeño. ¿Tú sabías que había cámaras y micrófonos en el portón? Tartamudeó, mirándome con terror. Yo las mandé instalar hace 6 meses, hijo, por seguridad. Yo controlo todo en esa casa. ¿Recuerdas? Soy la dueña. Sabrina se levantó despacio de su silla. Miró los planos de la remodelación que estaban sobre la mesa. Luego miró a Rodrigo, que temblaba como una hoja, y luego soltó una risa seca, amarga y cruel. «Eres un idiota», le dijo a Rodrigo, con una voz llena de desprecio. «Me dijiste que eras millonario. Me dijiste que eras el dueño de todo. Me dijiste que la vieja no era problema. Me mentiste». «Sabrina, mi amor, espera, por favor. Podemos arreglarlo. Es un malentendido. Mamá va a entender». Rodrigo intentó tomarle la mano, pero ella se apartó con asco. «¿Arreglar qué, imbécil? No tienes nada. Ni siquiera tienes casa donde caerte muerto. Eres un perdedor que vive de la caridad de su mami». Sabrina se quitó el anillo de compromiso, una piedra enorme que Rodrigo seguramente había comprado a crédito con la tarjeta de la empresa, y lo lanzó con fuerza sobre la mesa de caoba. El anillo rebotó y cayó al suelo. «Quédate con tu baratija. Me voy». «No pienso casarme con un nini desheredado. Búscate a otra que te mantenga». El portazo que dio Sabrina al salir retumbó en las paredes del despacho y en el alma de mi hijo. Rodrigo se quedó solo, de pie, temblando. Se derrumbó en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían. Escuché un sollozo ahogado. «Mamá», gimió, con voz de niño pequeño. «Mamá, por favor, no sabía. Estaba estresado por la muerte de papá. Perdóname. Soy tu hijo, tu Rodri. No me puedes dejar en la calle. No tengo a dónde ir. Debo dinero, mucho dinero». Me levanté y caminé despacio hasta él. Mis piernas ya no me dolían. Me sentía ligera, poderosa, pero también infinitamente triste. Ver a tu hijo humillado, destruido por su propia avaricia, no es un triunfo para una madre. Es una tragedia necesaria. Es una amputación para salvar la vida. Él levantó la cara, llena de lágrimas y mocos, esperando un abrazo. Esperando que la mamá gallina de siempre lo cubriera con sus alas, sacara la chequera y arreglara sus desastres como había hecho toda la vida. Pero yo no lo abracé. Me mantuve firme, como un roble. «Tienes razón, Rodrigo. Eres mi hijo. Y precisamente porque te quiero más que a mi vida, no voy a permitir que sigas siendo un parásito inútil. Te he hecho mucho daño al darte todo sin pedirte nada a cambio. Creé un monstruo que se atrevió a echar a su propia madre a la calle como a un perro. Eso se acabó hoy». «Mamá, te lo juro, cambiaré. Haré lo que digas. Solo dame otra oportunidad. No me quites la casa. No me quites el puesto». «La casa no es tuya. Nunca lo fue. Voy a venderla. Es demasiado grande para mí y tiene demasiados malos recuerdos de tu traición. Voy a usar el dinero para modernizar la flota y ampliar las bodegas, como tú querías, pero lo haré yo, a mi manera».
Rodrigo me miró con terror absoluto en los ojos. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer? Tengo deudas de juego, mamá. Debo 2 millones de pesos a gente peligrosa. Si no pago, me van a matar. Sabía lo de las deudas. Don Fausto me lo había dicho. Metí la mano en mi bolso de piel. Mis dedos rozaron el cuero frío de un llavero viejo y desgastado. Lo saqué y lo puse sobre la mesa, frente a él, con un sonido metálico. Eran las llaves de la Ford F-150 de 1990, la camioneta vieja de su padre. Tu padre empezó con esto, y con ganas de trabajar. Tú vas a hacer lo mismo. ¿Qué? Rodrigo miró las llaves oxidadas como si fueran un insecto venenoso. ¿Qué es esto? Tienes trabajo, Rodrigo. Hablé con Don Chuy esta mañana. Necesita un ayudante general en la bodega número 4 de la central de abastos. Tu trabajo será cargar cajas de tomate, barrer los pasillos, lavar los camiones y manejar esta camioneta para hacer entregas locales pequeñas. El sueldo es el salario mínimo, más propinas si te las ganas. Pero es dinero honesto. ¿Me estás diciendo que me ponga a cargar cajas? Se puso rojo de indignación. Tengo una maestría en finanzas internacionales. Soy un Santillán. Tienes una maestría en gastar dinero ajeno. Ahora vas a hacer un doctorado en ganártelo con el sudor de tu frente. Si aguantas un año completo, Rodrigo, sin faltar un solo día, sin quejarte, llegando a las 4 de la mañana como todos los demás hombres que trabajan ahí para mantener a sus familias. Entonces, y solo entonces, hablaremos de pagar tus deudas y darte un puesto junior en la oficina administrativa. Rodrigo miró las llaves. Miró la puerta por donde se había ido su novia interesada y su vida de lujos de papel. Luego me miró a mí. Me escrutó buscando una fisura, una señal de debilidad, pero no la encontró. Vio que no había vuelta atrás. Vio que la mujer que tenía enfrente no era la anciana que él creía, sino la patrona que siempre había sido. ¿Y si no acepto?, preguntó con un hilo de voz desafiante, pero aterrado. Entonces, hijo mío, buena suerte en la calle, porque esa puerta se cierra para siempre. Y mis abogados se encargarán de que no te acerques a mí ni a la empresa a menos de 500 metros. Hubo un silencio largo. Rodrigo estiró la mano, temblorosa, y tomó las llaves de la camioneta vieja. Las apretó en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza alta. Don Fausto me guiñó un ojo discretamente mientras recogía los papeles. «Ah, Rodrigo», dije antes de salir, sin voltear a verlo, con la mano en el picaporte. «La clave del portón de la bodega te la da Chuy. No llegues tarde mañana. La entrada es a las 4 a.m. en punto. A él no le gustan los flojos. Y vete comprando una faja para la espalda. La vas a necesitar». Salí a la calle de Tacuba. El sol del mediodía en la Ciudad de México brillaba con fuerza, iluminando los edificios coloniales. El ruido de la ciudad, los claxones, los vendedores ambulantes, todo me pareció una sinfonía. Respiré hondo. El aire olía a escape de autos y a tacos de canasta, pero para mí, por primera vez en mucho tiempo, olía a libertad y a justicia. Ha pasado 1 año y 2 meses desde aquel día. Transportes ES ha crecido un 20% bajo mi mando directo. Vendí la casa de Lomas y me mudé a un departamento bonito y práctico en la del Valle, cerca de mi hermana Lucha. He contratado a más mujeres en puestos administrativos y he creado un fondo de becas para los hijos de los choferes. Y Rodrigo sigue vivo, y eso ya es mucho decir. Las primeras semanas fueron un infierno para él, según me contó Don Chuy.
Llegaba a casa de su tía Lucha, donde le permití rentar el cuarto de servicio pagando renta, con la espalda destrozada, las manos llenas de ampollas sangrantes y oliendo a cebolla. Lloraba, maldecía, vomitaba del cansancio. Amenazaba con irse cada día. Pero no se fue. Tal vez porque sabía que las deudas lo matarían si salía de mi protección, o tal vez, solo tal vez, porque por primera vez en su vida estaba haciendo algo real, algo tangible. Ayer pasé por la bodega número 4 muy temprano. Me quedé en mi coche, observando desde lejos con los vidrios polarizados arriba. Vi a Rodrigo. Estaba mucho más delgado, fibroso, quemado por el sol. Ya no llevaba trajes italianos, sino unos jeans gastados, botas de trabajo y una camiseta sucia de grasa y polvo. Estaba ayudando a Don Chuy a reparar un neumático ponchado de la vieja Ford F-150, que ahora lucía lavada y cuidada. Rodrigo dijo algo, hizo un esfuerzo con la llave de cruz y logró aflojar la tuerca. Don Chuy se rió y le dio una palmada fuerte en la espalda, pasándole un trapo para limpiarse el sudor. Y entonces lo vi. Por primera vez en años vi a mi hijo sonreír. No era esa sonrisa arrogante de tiburón de negocios. Era una sonrisa cansada, con un diente despostillado, pero era una sonrisa honesta, una sonrisa humana. La sonrisa de alguien que sabe que se ha ganado su pan del día. No bajé a saludarlo. Aún no. Le faltan unas semanas para terminar de pagar su deuda moral conmigo. Pero arranqué mi coche y me dirigí a la oficina con el corazón un poco más ligero. Tengo una empresa que dirigir, y tal vez, solo tal vez, algún día tenga un heredero digno a quien dejársela. Pero hasta entonces que no les quepa duda, la patrona sigue al mando.